Entonces, Luis, quería empezar por preguntarte, ¿cómo llega Venezuela a este ejercicio electoral? ¿Cómo llega el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y cómo llega la oposición hoy liderada en una de sus vertientes por Edmundo González, pero que creo que a diferencia de otros procesos, la dispersión opositora es mucho menor y las encuestas están dando básicamente tres bloques: voto por Maduro, voto por Edmundo y voto de abstención o no concurrencia a la elección. Hay un candidato Rauseo que aparece muchas veces en algunas de las encuestas, pero su por ciento es muy por debajo de los dos candidatos fundamentales. Entonces, háblame de esas dos preguntas en una que te he hecho. Sí, ¿Cómo llega el gobierno de Maduro? ¿Cómo llega la oposición del candidato Edmundo González? sí, efectivamente. Bueno, primero que nada, saludar a tu audiencia en la cual yo siempre participo. Sabes que yo siempre estoy ahí en el chat Eres animando asiduo a nuestro programa, el programa. Claro, aparte de eso, somos amigos personales de hace mucho tiempo. toda la razón. Y sí, y lo primero creo que hay que abordar con mucha responsabilidad es que este proceso electoral, Arturo, no significa solamente la elección del presidente de Venezuela. Es la continuidad de una negociación que empezó hace algún tiempo entre la oposición y el gobierno y el sector del chavismo que es un polo patriótico que integran varias organizaciones políticas. La gente cree que el chavismo es nada más que el Partido Socialista Unido de Venezuela y no es así. Entonces, eso es lo primero, entender de que este es un proceso más importante que elegir a un presidente, porque va a devolver a Venezuela a una situación mejor que en la que está por todos los problemas que venimos arrastrando durante los últimos 25 años. Toda la conflictividad que se ha abierto en el país como consecuencia de esa gran polarización que ha habido y que ha puesto al país prácticamente en punto de la violencia que caracterizó en determinados momentos las calles de Venezuela. Yo, Déjame interrumpirte ahí y yo te voy a ir interrumpiendo a veces para precisar lo que tú estás diciendo. Tú indicas que la elección, más que una continuidad de las elecciones periódicas que han ido teniendo lugar, también es hija de un proceso de negociación entre sectores favorables a bajar el tono de polarización y virulencia en el chavismo y en la oposición. sí, ¿Esto cómo tú lo verías? ¿Como un proceso independiente o está conectado a los llamados acuerdos de Barbados? no, justamente está conectado a los acuerdos de Barbados y a otros intentos que se hicieron anteriormente en México y en otros lugares que no son tan conocidos, pero que en los medios periodísticos y los medios especializados se conocen. Mira, llegó la profesora María Fernanda Barreto, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto que esté Hola, con nosotros. Qué gusto esté con nosotros la profesora María Fernanda Barreto, ya que acaba de llegar, vamos a presentarla. Y yo le estaba preguntando a Luis Manuel cómo es que se llega a este proceso electoral y él lo trazaba no solo al ejercicio periódico de elecciones, sino a un proceso de negociación entre sectores del gobierno y sectores de la oposición con una vocación por bajar el tono de virulencia y polarización que ha caracterizado el país en los últimos años. Entonces, voy a darle a él después la palabra, pero no quiero que usted esté en pantalla sin presentarla. Deme un minuto y yo la presento. Con nosotros está la profesora María Fernanda Barreto. Ella es militante colombo-venezolana, escritora y educadora popular feminista, dedicada en los últimos años a la investigación de temas de geopolítica del imperio del capital, la guerra y la paz.
Es directora de la plataforma digital Huele Azufre y de la página web naempalabras.com. Es articulista de diversos medios digitales, entre los que destacan Almaidín, Resumen Latinoamericano, Periferia Prensa y Revista Raya. Fue servidora pública del gobierno venezolano durante 17 años, del gobierno bolivariano venezolano durante 17 años, desempeñándose en altos cargos de áreas de agricultura y pesca, agroindustria, planificación, trabajo, mujer e igualdad de género. Es analista, productora, guionista y asesora de contenidos, programas políticos para la televisión venezolana e internacional, entrevistadora especializada en geopolítica de la paz, ha aparecido en Hispan TV, Telesur, Rusia Today y France 24. Fue curadora del libro en 2015, 5 discursos antiimperialistas del comandante Chávez, y coautora de los libros Más allá de los monstruos y Venezuela, la joya de la corona. Algunos reconocimientos recientes que ha tenido es la mención en el concurso internacional de ensayo Pensar a Contracorriente en La Habana, marzo 2021, por su trabajo Colombia en clave del terrorismo imperialista. Premio del Festival Internacional Corchit de Medios por la trayectoria como mujer comunicadora. Este premio se da en Irán en 2023. Bueno, continuamos, Luis Manuel. Me estabas diciendo que había ese proceso de continuidad. Vamos a escucharte y después vamos a hablar con la profesora Barreto. Sí, ese es un proceso que tiene varios acuerdos y entre ellos el proceso electoral. Pero también recuerda que se levantaron una serie de medidas, habían unos acuerdos que estaban relacionados con levantar sanciones a la empresa petrolera y otras. Algunas se cumplieron, otras se quedaron en el enunciado, pero ese es el interés de todo, era como una especie de un paquete, ¿no? No solamente cambiar al presidente de la República. Y creo que uno de los objetivos que tiene también es alcanzar la paz en el país y que el país entre en la senda del desarrollo, entre en una situación mejor para la convivencia humana. Bueno, yo le hacía la pregunta